Muchas gracias. Yo siempre me siento un poco abrumado cuando me presentan porque me presentan desde el hacer y el tener. Y es difícil presentarlo a uno desde el ser. Pero voy a tratar de entregarles mi ser en esta charla que vamos a tener. Yo voy a hablar sobre el liderazgo consciente. Un poquito de lo que mi libro tiene. Mi libro habla de ese tema, el liderazgo consciente. VUCA es una sigla que responde a 4 palabras. Las 4 palabras son volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pero es una sigla forjada en inglés, por eso la incertidumbre está en U. ¿De acuerdo? Esa sigla fue forjada en las escuelas y universidades militares de los Estados Unidos en la época entre 1990 y el año 2000. Y fue forjada después de la caída del muro de Berlín. Y la razón es que después de que cae el muro de Berlín, un mundo que estaba dividido en 2 bandos se convirtió en un mundo extraño y distinto. Pero luego eso evolucionó y llegó al mundo empresarial. Para también ayudarle a las personas que trabajamos en las organizaciones a entender el mundo. Entonces, ¿qué es eso de complejidad? Pues basta con mirar los enormes volúmenes de información que se generan hoy en día y que están a disposición de todos nosotros como para preguntarnos cuál de toda esa información es relevante y cuál de esa deberíamos tomar. Y la volatilidad, pues solamente basta con mirar los noticieros, ¿no? Para ver que casi todos los días hay marchas, peleas, conflictos, los ánimos están caldeados, donde entonces se filtra información, se mete en las redes sociales y la complejidad hace que además el público se vuelva volátil, se enoje por lo que pasó y la acción de Facebook para abajo. Pero claro, las redes sociales le meten a eso complejidad y el público recibe todo eso y eso se vuelve volatilidad. Entonces todo parece relacionado. ¿Y qué es la ambigüedad? La ambigüedad es esa propiedad que surge de nuestra colectividad como personas. Del hecho de que cuando vemos algo, cada uno lo interpreta de manera distinta. Entonces, donde algunos ven sabor y placer, otros ven dolor y otros simplemente ven color. Todos esos significados están en eso mismo. Y claro, pero lo interesante del arte abstracto precisamente está en todas las posibilidades de interpretación que genera, ¿no? Eso es lo interesante. La ambigüedad genera riqueza. Pero también genera confusión, porque ¿qué está pensando mi vecino? ¿Cómo interpreta mi vecino lo que yo digo? Y ahí es cuando llegamos a la famosa incertidumbre, que la incertidumbre es como esa niebla que no nos permite saber qué va a pasar, qué es lo que hay adelante, y que nos complica un poco la existencia, porque nos hace sentir como inseguros, nos hace sentir nerviosos, queremos saber pero no sabemos. Y entonces la incertidumbre tiene una característica particular y es que es atemporal, vive en los 3 tiempos. Vive en el futuro porque queremos saber cuál será el resultado de nuestras acciones. Vive en el presente porque quisiera saber qué es lo que está pensando mi vecino con el que me estoy relacionando, mi cliente, qué estará pensando de la presentación que estoy haciendo. Ustedes, qué estarán pensando de lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces vive en el presente, pero también vive en el pasado porque ¿cuál hubiera sido el resultado si yo hubiera hecho tal cosa? Entonces la incertidumbre es atemporal. La ingeniería claramente ha estado presente. ¿Y entonces qué ha hecho la ingeniería? Entonces, ¿o qué hacen en las organizaciones? Pues modernizamos procesos, modernizamos estructuras. Desarrollamos o incorporamos nueva tecnología. Invertimos en infraestructura. Educamos, capacitamos, formamos. Contratamos expertos. Todo ese tipo de acciones son decisiones que se toman dentro de las organizaciones por los líderes de las organizaciones respecto a cómo responder a un mundo donde el cambio es la constante. ¿Cómo respondemos al cambio? Cambiando. Así es que respondemos al cambio, cambiando. Pero resulta que cuando uno mira estas cosas, la pregunta es, ¿quién define cómo se modernizan los procesos y qué hay que modernizar y cuándo modernizarlos? Las personas. Alguna persona. ¿Quién define cuál es la tecnología que hay que desarrollar y quién la desarrolla? O la tecnología que hay que incorporar y la compra. ¿Quién? Personas. ¿Quién decide en qué infraestructura debemos decidir invertir?
las personas. ¿A quién educamos, capacitamos o formamos? A las personas. ¿Y quiénes son los expertos si no personas? Entonces al final el factor común es la gente. Todo lo que sucede con nosotros empieza en nosotros mismos. No empieza por fuera, empieza adentro. Todo lo que pasa con nosotros empieza en nosotros mismos. Pero ¿en cuántas ocasiones hemos querido transmitir esos mensajes de desinterés, de inseguridad, de impaciencia, de falta de control? ¿En cuántas ocasiones hemos querido transmitir esos mensajes? Y no solamente pasan estas cosas, miren, pasan también cosas como estas. En la mañana no encuentro las llaves. Estoy seguro de que la noche anterior llegué a la casa con ellas. También me ha pasado a mí que salí de la casa y luego de un rato no me acuerdo si dejé la puerta cerrada y si tranqué. Entonces es como si mi mente, si mis pensamientos me jugaran una mala pasada, porque me distraen de lo que debo estar, me distraen del momento presente. Y entonces me ponen como en otro momento. Pero ¿saben qué? Hacen más que distraernos. Nos juegan trampas. Es decir, vivimos en un estado de semiconciencia, donde nuestros propios pensamientos nos distraen de la realidad, pero de paso nos traicionan. Y yo les voy a invitar hoy a que traten de conocerse un poco más. Mucho gusto. ¿Quién soy? Encender tu luz interior, ¿no? Para saber quién es el que está ahí. Identifícate. Nos es imposible no sentir, porque somos seres emocionales. Y resulta que las emociones le dan significado a las cosas. Las emociones hacen que nuestra vida tenga significado. Por eso cuando recordamos ciertas cosas, volvemos a sentir ciertas cosas. Por eso la comida rememora y la música rememora. Porque hemos tenido sentimientos y emociones mientras escuchamos cierta música, mientras escuchamos ciertas cosas. Mientras hacemos o mientras comemos, nos recuerdan momentos familiares. Entonces las emociones le dan significado a esos momentos y por eso cuando los recordamos con intensidad. No solamente una serie o sucesión de hechos, sino una emoción involucrada. Y esa emoción le da significado a lo que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto que estamos hablando? Que en realidad, ¿de dónde surge nuestra relación con el mundo? Pues primero, y la primera conclusión de hoy, es que tenemos incorporados filtros que vienen de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. ¿Hasta ahí estaríamos de acuerdo? Hay filtros que surgen de nuestros pensamientos y filtros que surgen de nuestras emociones que van determinando nuestra relación con el mundo. Y como cada uno de nosotros tiene pensamientos y emociones diferentes, pues ya de entrada vemos el mundo de manera distinta. Hay filtros que provienen de aquello que hemos aprendido, de la interacción con el conocimiento disponible, de esa educación formal e informal que hemos tenido. Hay filtros que provienen de eso. ¿Sí? Y ese conocimiento puede ser filosófico, religioso, técnico, o sea, puede haber mucho tipo de conocimiento. Y ahí incorporamos filtros que siguen afectando la manera como entendemos el mundo. Levanten por favor la mano aquellos que sienten que cumplen con las normas de tránsito. Levanten la mano, por favor. Ok, el 90%. Muy bien. Levanten la mano los que creen que todos esos están diciendo la verdad. 4 o 5. Si ven que tenemos un problema, el problema es que nos juzgamos a nosotros mismos con un rasero diferente que con el que juzgamos a los demás. Nos juzgamos a nosotros mismos con un rasero diferente que con el que juzgamos a los demás. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores? ¿De dónde vienen esos valores? Pues los valores no se aprenden por repetirlos, como las letras del alfabeto, los números. Se contagian, como lo hacen las enfermedades, en ambientes llenos de valores. Ahí es donde se contagian los valores. Entonces los valores hay que vivirlos para apropiarlos. Y resulta que cada uno de nosotros fue criado en un ambiente diferente.
Por tanto, tuvo una exposición a valores diferentes. Por tanto, su manera de percibir el mundo también está influenciada por la experiencia personal que ha tenido, que tiene que ver mucho con cuál es el ejemplo que recibiste, con cuál es la relación con el entorno que recibiste, con cuál es la interacción social que tuviste. Todo eso afecta la manera como percibes el mundo. ¿Y qué pasa si me quitan lo que tengo? Si me quitan lo que aparento, si me quitan lo que sé, ¿dejo de ser? ¿Dejo de existir? ¿O sigo siendo? ¿O sigo siendo? Y como dijeron en el orden natural, primero es ser, para luego hacer, para luego tener. Si me quitan el tener y el hacer, ¿dejo de ser? Sigo siendo. Entonces, ¿qué es lo que me hace sentir que ya no soy? El ego, porque cuando le quitan todo eso a él sí se siente muy afectado. El ego. Entonces, ¿qué hemos dicho rápidamente? Para resumir todo lo que he hablado hasta ahora. Que tenemos filtros que provienen de la fisiología, de la condición física, que tenemos filtros que vienen de lo que sentimos y pensamos, que tenemos filtros que provienen de lo que hemos vivido y aprendido. Y a todo eso además se les atraviesa el ego. A todo eso además se les atraviesa el ego. Y cuando se atraviesa el ego, entonces ya generamos lo que llamamos las creencias, los miedos, los deseos y los apegos que cargamos con nosotros todo el tiempo. Están ahí, todo el tiempo cargamos. Es una carga que hay que llevar. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que tenemos esa carga? Porque es que ese es el problema, ser conscientes de que esa carga está ahí y que todo el tiempo esa carga, creencias, miedos, deseos y apegos, está influenciando la manera como nos relacionamos con el mundo e incluso como nos relacionamos con nosotros mismos. Por tanto, todo eso genera una cierta percepción de lo que sucede, del mundo, y esa percepción es lo que determina nuestra relación con el mundo porque se convierte en actitudes y comportamientos. Entonces, lo que pasa es que no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas según lo que somos. Pero no solo según lo que somos, sino que también según lo que cargamos. Eso que llevamos con nosotros. Así es que vemos las cosas. Según lo que somos y según todo lo que cargamos. Porque lo que cargamos no es lo que somos, lo cargamos. Forma parte de nosotros, pero no es lo que somos. Entonces parece como una trampa sin salida. Porque claramente de lo único que no podemos huir es de nosotros mismos, ¿no? Es de lo único que no podemos huir. Entonces, ¿estamos condenados? Condenados a estar atrapados por nuestro ser, condenados a hacer lo que somos, a ver el mundo de una determinada y única manera y no poderlo ver de otra manera. ¿Estamos condenados? Esa sería la pregunta. Porque es más profundo que simplemente decir que estoy atento al momento presente. Es más profundo que los que nos propone el mindfulness. ¿Sí? Porque no es solo estar atento al momento presente. No es solo estar inquieto y dispuesto a recibirlo con amor lo que llega. Sino que tienes algo más adentro que determina todo lo que pasa con tu vida. Podemos además moldear nuestras actitudes. Podemos tomar la decisión de qué actitud tomar, porque puedo moldear las actitudes. Podemos dar rumbo intencional a nuestro actuar. Podemos tomar el control de nuestros pensamientos y emociones y como lo puse en el título de mi libro, podemos dejar de ser pasajeros en nuestra vida para convertirnos en el piloto. Hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que determinan mi relación con el mundo? ¿Son solo mías o son colectivas? O sea, ¿solo las pienso yo o las pensamos todos? Y podrían estar equivocadas. ¿Y por qué eso de que hay colectivas? Porque hay creencias que son colectivas y eso se le llama paradigmas. Veamos ejemplos. No dar papaya. ¿Es colectivo en Colombia o no? ¿Y cuál es el resultado de eso? Que ha construido un país de desconfiados. El cliente siempre tiene la razón. Ningún empresario lo cree para sus clientes, pero todo empresario lo cree cuando él es cliente. Y todos nosotros creemos eso cuando somos clientes, que tenemos la razón. Entonces las creencias que tenemos colectivas generan consecuencias que son ciertas, reales y afectan la vida de todos. Pero hay algunas creencias que resultan fundamentales en nuestra vida y que determinan muchísimo la manera como nos relacionamos con el mundo. Por ejemplo, ¿qué es libertad? Me imagino que estarán de acuerdo
si yo escribo que es ausencia de limitación, o sea, vivir sin limitaciones. ¿Sí? Pero si eso fuera cierto, entonces una persona en condición de discapacidad no puede ser libre. O una madre que tiene un hijo autista no puede ser libre, la madre. O un anciano no puede ser libre. O alguien que no tenga recursos no puede ser libre. Entonces, claro, cuando uno se cuestiona, cuando empieza a cuestionar la creencia, o la manera como tienes definida la creencia, puedes empezar a encontrar respuestas distintas, puedes buscar respuestas distintas, incluso referentes distintos. Y por eso traigo a colación el poema Invictus, escrito por William Henley, que es muy conocido por una película del mismo nombre, que inspiró a Nelson Mandela mientras estuvo en prisión. Porque ese poema habla de una visión distinta de libertad. Una visión de libertad que lo que determina es, libertad es poder elegir. Y si libertad es poder elegir, significa que alguien que está en prisión puede ser libre, aún estando en prisión. Porque puede elegir la actitud con la que va a tomar su condena. Porque puede elegir aprender y crecer. Porque puede fortalecer su espíritu. Porque puede fortalecer su mente mientras está allí. Porque puede decidir volverse profesional. O puede decidir todo lo contrario. Elegir es una expresión de libertad. Entonces resulta que puede haber otras definiciones para libertad distintas a vivir sin limitaciones. O la pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones? Porque a lo mejor las limitaciones son aquellas que yo dije ahora. Son esos apegos, esos deseos, esos miedos. Eso es lo que me limita. Lo que me limita a hacer lo que potencialmente puedo llegar a hacer. Entonces, ¿qué es libertad? Mantenerse fiel a los propios principios, aún en momentos de dificultad, aún frente a tentaciones, aún frente a la corrupción. Actuar a pesar del miedo, desapegarse de lo material. ¿Y por qué digo desapegarse de lo material? Porque hay personas que tienen muchísimo dinero, pero no tienen poca libertad. Porque tienen tanto que perder que viven atados a un grupo de guardaespaldas, porque viven atados a ciertas cosas y no pueden tener una vida como tenemos otras personas. Entonces, ¿quién es más libre? ¿Quién es más libre? ¿El que más dinero tiene? No necesariamente el que más dinero tiene no es libre, pero el que menos apegado esté a eso sí lo es. El que menos apegado esté sí lo es. Aceptar la responsabilidad de las propias decisiones, tomar decisiones aceptando las consecuencias, es un acto de libertad. Elegir a pesar de la incertidumbre, poder ser uno mismo, tan auténtico y genuino como realmente eres, sin tener que aparentarle a los demás otra cosa diferente a lo que tú eres. Eso es libertad. Entonces, libertad sí es vivir sin limitaciones, pero había un malentendido, y es que las limitaciones estaban dentro de mí mismo. Esto es cuestionar las creencias. Y claro, yo les mostré lo que dio mi respuesta. Esa fue mi respuesta cuando empecé a pensar qué es la libertad. Esa fue mi respuesta, pero cada uno de ustedes puede encontrar una respuesta diferente. Y lo que les estoy invitando es a que ustedes mismos lleguen y cuestionen lo que para ustedes es. Entonces, claro, cuando uno entra y cuestiona su creencia, para uno construye nuevos significados. Y por tanto se empieza a relacionar con el mundo de una manera distinta, porque al cambiar tus creencias, cambias la relación que tienes con el mundo. ¿Está clara la idea? Ser feliz. Tener un propósito le da sentido a lo que hacemos. Un propósito, que lo dijo Alejandro, le da sentido a lo que hacemos. Determina lo que hacemos. Por tanto, cambia la manera como percibimos nuestra vida y la actitud que tenemos frente a la vida y frente a las cosas. Tener un propósito nos permite moldear nuestras actitudes. Eso implica un nuevo paradigma. El paradigma es que el trabajo no es un medio de subsistencia. El trabajo lo que es un medio de realización personal que contribuye a la subsistencia y al crecimiento económico. Entonces, como lo muestra el dibujito, si lo que haces te encanta, lo haces bien, le ayuda, le sirve al mundo y de paso te pagan por eso, eso es un trabajo con propósito. Yo lo tengo. Y veamos que esto es cierto en el mundo profesional. Adecco es una empresa de suministro de personal. En el año 2014 decidieron hacer en España, la oficina de España, la encuesta de felicidad en el trabajo. ¿Qué dio como número 1? Los más felices son los bomberos.
Luego, los maestros. Y luego, los periodistas. No se extraña uno porque cuando le pregunta a un niño qué quiere ser cuando grande, el niño diga bombero. Y no es el único ejemplo. La Universidad de Chicago también hizo una encuesta de los 10 trabajos más felices en Estados Unidos. Ellos dicen América, pero es Estados Unidos. Número 1, sacerdotes. Número 2, fisioterapeutas. Número 3, bomberos. ¿Y por qué esta gente que no está en los trabajos más remunerados son los más felices? Porque tienen un trabajo con propósito. Y eso hace toda la diferencia. Quien tiene un porqué para vivir será capaz de soportar cualquier cómo. Y como uno tiene que citarse también a uno mismo y no solo citar a los demás, ¿cierto? ¿Qué gana uno cuando aumenta el nivel de conciencia? Pues se libera de los límites que le impone el ego. Y se da cuenta que todo lo que puso freno a su plenitud estaba en uno mismo. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con el liderazgo, que fue lo que vinimos a hablar hoy? Pues es muy simple, porque lo primero que un líder debería liderar es su propia vida. Muchas gracias. ¿Dónde empieza todo esto? En ustedes.